Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues ya empezamos esta sesión. Yo soy Mireia Pont, del equipo de contenidos de Hub Empresa de Banco Sabadell. Muchas gracias por estar aquí, hoy conectados con todos nosotros. En esta sesión dedicada a COVID-19, reflexiones sobre el impacto en las empresas exportadoras y el transporte internacional de mercancías. Antes de presentaros a los expertos que nos acompañan hoy, me gustaría explicaros qué es Hub Empresa. Con la voluntad del banco de estar al lado de nuestros clientes, Hub Empresa es una iniciativa pionera de Banco Sabadell para ayudar a las empresas a afrontar los retos que se le plantean. Se trata de un punto de encuentro para todo tipo de empresas, desde autónomos, negocios, pymes, incluso hasta grandes corporaciones, donde compartir ideas, inspirarse y hacerse preguntas que ayuden a afrontar los obstáculos de la mejor forma posible a través de expertos de nivel. Con esta voluntad que os explicaba, precisamente surgió la posibilidad de llevar a cabo esta sesión en colaboración con el Grupo Arola y con esta Dirección de Negocio Internacional. Porque si algo nos trae de bueno esta nueva forma de relacionarnos es que no hay límites físicos ni distancia que se conviertan en un obstáculo. Así que aquí estamos hoy, ofreciendo esta sesión para reflexionar sobre el impacto en las empresas exportadoras y el transporte internacional de mercancías en la situación actual. Queremos informaros de que seguimos trabajando en nuevas actividades formativas online con expertos que compartirán contenido empresarial práctico y relacionado con la coyuntura actual. Así que próximamente os iremos informando de nuevas iniciativas. Bien, ahora sí paso a presentaros a los excelentes ponentes que nos acompañan hoy para tratar un tema de gran actualidad. Paso a presentaros a Carlos Dalmau, director de Soluciones Internacionales de Banco Sabadell. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña con nosotros a Alejandro Arola, del Grupo Arola. Creo, Alejandro, que te has podido conectar o aún no. Alejandro, buenas tardes. Tiene algunos problemas técnicos. Bueno, no pasa nada. Como antes daremos paso a Carlos, luego Alejandro ya se podrá conectar sin problema. Solo comentaros que al final habrá un espacio para preguntas, por lo tanto, si tenéis alguna durante la sesión, las podéis ir enviando a través de la opción de chat que encontraréis en el panel de control que os aparece a vuestra derecha. Comentaros también que al final contaremos con la participación de diversos especialistas en logística y aduanas de Grupo Arola, que seguro que podrán resolver todas vuestras dudas. Pues bien, sin más dilación, Carlos, toda tuya la sesión. Hasta ahora. Bueno, perfecto, muchas gracias. Espero que estéis todos bien en estos momentos. Sí, estoy. Ahora. ¿Me oís? Ahora. Sí, perfecto. Me parece que Alejandro Arolas también se ha conectado, lo he oído de fondo. Yo lo que os decía es, espero que estéis todos bien en estos momentos. Hemos pasado una época un poco complicada y ahora lo que nosotros estamos haciendo, y aprovechando, tal como decía Mireia, el tema del Hub Empresa, es poder hacer toda una serie de sesiones en las cuales podamos explicar desde el punto de vista práctico, pues situaciones, contextos e impactos que hemos ido experimentando estos últimos meses, ¿no? Y un poco aquí lo que nosotros queremos hacer, al menos la parte que a mí me pertoca, es hacer un poco de pinceladas del contexto actual, el cual voy a ser muy breve porque todos lo habéis sufrido y lo conocéis, las consecuencias y una serie de reflexiones, sobre todo muy vinculadas a lo que es el comercio exterior. Ahí pues vamos a empezar un poco para que veáis el contexto del entorno mundial. Evidentemente hemos vivido o estamos viviendo una crisis sanitaria, humana y económica, del cual no había habido ningún tipo de precedentes. Se habían dibujado muchos escenarios pesimistas en el mundo y, perdón un segundo, se habían dibujado muchos escenarios pesimistas en el mundo, pero no se había visto un megabuca como el que actualmente hemos estado viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido principalmente? Ha sucedido que las economías con el entorno de la pandemia se han ido cerrando paulatinamente todo lo que sería el movimiento de personas y de mercancías, paralizando cada uno de los países con diferentes impactos. Esto más o menos se ha ido resolviendo o también en cierta parte nos hemos ido acostumbrando a encontrarnos situaciones muy diversas que luego al final
después de mi presentación, evidentemente a través de Alejandro Areola nos va a poder explicar casuísticas mucho más detallistas al respecto. Y lo que sí que hemos ido viendo es que cuanto más rápida y contundente ha sido la respuesta de los gobiernos, menores están siendo los efectos negativos, ¿no? Y es ahí donde aparece esta famosa figura de si estamos en una situación en V, en una crisis controlada en V, salida en V, en U o en night, que luego vamos a ver, y esto es lo que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Y el Estado también vemos que tiene que asumir diferentes actividades de planificación para que puedan generar en la economía aquellas condiciones que puedan facilitar lo más rápidamente posible. También en estos momentos, esta es la tercera presentación que hacemos de este tema. A mí me ha gustado mucho poder incorporar un apartado, ¿no? Y es que la evolución de la curva de contagiados y fallecidos está remitiendo notablemente. Esto es lo que estamos viendo actualmente, sobre todo en lo que es en la zona europea, ¿no? Previamente había sido la zona asiática y ahora lo que sí que vemos es que estos contagios estamos en este momento en la tasa más baja desde la expansión. ¿Y el foco dónde se encuentra en estos momentos? Pues se encuentra en todo lo que son los países emergentes y principalmente Latinoamérica, ¿no? Siguiendo un poco la evolución de esta pandemia que han pasado en el este y acabaron finalmente en el oeste. Evidentemente, el COVID ha dado una serie de efectos graves en el corto y largo plazo, en la oferta y demanda, y hoy vamos a hablar también específicamente de todo lo que son las cadenas de suministro. Dicho esto, yo os presento este gráfico, este dibujo, que para mí es bastante sintomático, es un dibujo facilitado por la OCDE, donde se ve de forma muy transparente lo que ha sucedido, ¿no? Los efectos directos de lo que es una pandemia en los sistemas de salud, con los correspondientes cargas en todos los sistemas sanitarios de cada uno de los países que ha ido afectando de forma más o menos agravante, y lo que ha sucedido transversalmente de todas aquellas medidas, consecuencia de no tener una vacuna, ofreciendo la posibilidad, obligándose a la posibilidad prácticamente de un aislamiento, cuarentena y distanciamiento social que ha tenido una clara repercusión en lo que es la economía, ¿no? Y en la actividad productiva, afectando en todos los ámbitos más importantes como son educación, comercio, turismo, transporte y manufactura en recursos naturales, ¿no? Y afectando evidentemente en todo el factor de desempleo y evidentemente en una recesión mundial. Aquí lo dejo para hacer una foto de lo que es el contexto, pero aquí ya entramos más en lo que serían las consecuencias en lo que es el impacto en comercio exterior, ¿no? Aquí lo hemos dibujado en 6 aspectos principales, seguramente hay más, pero hemos intentado focalizarlo en ellos. Uno muy evidente es la afectación en todo lo que ha sido las materias primas, precios industriales, movilidad de las mercancías y personas. Todos tenemos en mente el ver una cosa que nadie se había imaginado seguramente, es el precio del barril de petróleo en precios negativos, y esto es un claro ejemplo de lo que ha sucedido en un momento dado. El entorno que ha sido, o el impacto que ha sido un acelerador de impactos, ¿no? Aquellos impactos que hoy uno de ellos lo tenemos. Estamos haciendo una sesión, si no voy equivocado, luego nos lo decís, me parece que hay más de 450 personas conectadas. Vosotros me lo pedís hace 4 meses que íbamos a hacer una sesión de este tipo con 450 personas, no lo hubiese imaginado en ningún tipo de escenario, ¿no? Pues esto es un acelerador de impactos que encontramos actualmente. Estamos evidentemente en un entorno muy cambiante rápidamente, además, los hábitos de consumo han evolucionado, la confianza del consumidor se adapta, cambia, se acelera, cambia fundamentales cada día prácticamente, y las afectaciones que hoy vamos a hablar en el comercio internacional, ¿no? Las cadenas de valor que estábamos acostumbrados hasta la fecha se están cuestionando, lo hablaremos un poco más adelante, y se reflexiona sobre las nuevas formas de operar a nivel internacional. Y un aspecto que no por ser el último no es el menos importante, al revés es el más importante, es el incremento del esfuerzo empresarial en todos los sectores de actividad que ha habido, ¿no? Que aquí lo hemos intentado sintetizar en un primer término en la liquidez, que ha sido el factor primordial en los primeros momentos de esta crisis, igual que en otras crisis. Culturalmente, lo que se ha modificado gracias a la tecnología y a la digitalización actual de trabajar a distancia, de la comunicación transversal, que han tenido
que hacer todas las empresas y, evidentemente, la digitalización e innovación, que ha tenido un mayor o menor impacto dependiendo de lo digitales o de la innovación que tenía cada una de las empresas, ¿no? Aquí, ya, a mí lo que me gusta es, una vez hecho el escenario, explicar ya ciertos números. Voy a dar unos números que ya son viejos, me vais a decir, pero son los números, digamos, más fehacientes que tenemos actualmente, son los datos del ICEX, y yo creo que son bastante sintomáticos de lo que estamos sufriendo y de lo que vamos a ver en los meses a venir, ¿no? Estos son datos a marzo 2019, por lo tanto aquí, y esto ya lo adelanto, aquí solo veis el impacto, o menos en nuestro país, en otros países como Italia ya se veía un poco más, pero nosotros recordar que todo el tema de confinamiento empezó alrededor del 16-17 de marzo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos un impacto de escasamente 15 días el mes de marzo, donde lo vemos mucho, con toda la crudeza, lo vamos a ver con los datos de abril y seguramente con los datos de mayo. Pero nos sirve de referencia en este caso y en España, datos del ICEX, exportaciones e importaciones. Exportaciones hemos caído un 14,5% y en importaciones un 14,4%. Repito, aquí veníamos de un inicio del año que iba bastante bien, pero que el mes de marzo se empezó el tema del confinamiento. Pero aquí también nos sirve para comparar con otros mercados, algunos próximos, otros no tan próximos, algunos que habían impactado antes, ejemplo China. Evidentemente China tiene una caída de la exportación de menos 6,6, en volumen es mucho, y de importaciones un menos 0,9. Japón de un menos 11,7 en exportaciones y un menos 5 en importaciones. Mercados mucho más cercanos y próximos, digamos, al mercado español. Francia, un 16,7% menos en exportaciones y un 19,1% menos en importaciones. Italia, que empezó antes que nosotros con todo el problema, pues tiene un menos 13,5% en exportación y un menos 18,1% en importaciones. Y Alemania, que es el motor de Europa, hay un menos 7,9% en exportaciones y un menos 4,5%, ¿no? Si hacemos un comparativo, nuestros menos 14,5 y 14,4 en negativo con la Unión Europea a los 27, la caída es menor, menos 8,8 en exportaciones y es menor en importaciones, un menos 10,1. Estas serán prácticamente las únicas cifras que voy a dar, pero me parecía bastante relevante para poder ver el posicionamiento que tenemos en estos momentos, ¿no? Lo que sí que es importante ver que en exportaciones, donde más hemos caído es en la exportación de automóviles, petróleo, confección y componentes del automóvil, y donde hemos mantenido índices positivos son frutas, hortalizas, productos cárnicos, en general alimentación y medicamentos. Y en cuanto a importaciones, haciendo el mismo comparativo para ver qué productos hemos caído más, pues evidentemente en petróleo, automóviles, todos los componentes de automóviles y minerales. Y en cambio, en importaciones donde hemos crecido más es en medicamentos, aeronaves, aceites y grasas y frutas y hortalizas, ¿no? Ahí en esta presentación veis en cada uno de estos sectores de actividad pues los países que han ayudado o bien a la caída o han ayudado a compensar, ¿no? Y ahí ya entramos un poco, y voy a hacerlo muy rápidamente porque lo que interesa es que hablemos más de logística, de 10 pinceladas de lo que son reflexiones prácticas, ¿no? Aquí lo que hemos visto es un entorno cambiante, una crisis que realmente ha sido un megabuca, ¿no? Todo aquello que podía ser volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues ha sucedido, ¿no? Muchas veces, o ya desde hace años, se editan una serie de cisnes negros en Europa y en el mundo de lo que puede suceder. En ninguno de los planteamientos había habido nunca un entorno de pandemia, y ha sucedido. Esto, evidentemente, como decía antes, ha afectado sobre todo a las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro se plantea la necesidad o no de acercar esas cadenas de suministro geográficamente o de diversificarlas. Esto es uno de los efectos, digamos, que vamos a ver más rápidamente implantados, seguramente. La diversificación, si os acordáis, bueno, todos los que hemos vivido crisis, hemos vivido la .com en 2001, la de los subprime en 2008 y esta de la pandemia en 2020. Siempre hemos estado hablando hasta la fecha de diversificar clientes, de la importancia de diversificar clientes. Lo que ha cambiado es la importancia de diversificar también lo que son cadenas de producción, sectores de clientes, sistemas productivos
por la parte de la empresa. Es el rol de importancia que ha cogido. Antes solo hablábamos de clientes, ahora hablamos de otro tipo de diversificación. Y evidentemente todo lo que son el tema de financiación, ¿no? La búsqueda de liquidez ha sido el primer efecto de la crisis inmediata, ¿no? Hacer los cálculos cada una de las empresas de cuáles son los escenarios de necesidad y poder asegurarse la liquidez en este entorno de crisis, para el cual nosotros lo que le añadimos, y porque hablamos de comercio exterior y muchas veces es el gran olvidado, y el riesgo de asegurar las divisas, porque los mercados también están influyendo en riesgo país y en riesgo divisas, ¿no? Entonces nosotros hacemos el matiz de cuando hablamos de comercio exterior, tener no solo la financiación en el ámbito, en un ojo, sino en el otro ojo tener el ámbito de las divisas. También la parte de innovación, ¿no? Aquí sí que lo que se ha visto, y hablando con muchas empresas, lo han tenido bastante claro, y esta es la gran dificultad, ¿no? Es no estar inmóviles, ¿no? Cuidar la necesidad del cliente a corto plazo, pero no olvidarse de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que está cambiando para la continuidad de la empresa. Es lo que en los cursos habitualmente hablamos de las luces cortas y las luces largas, ¿no? Tener muy bien puestas las luces cortas, pero también las largas para ver cómo puede continuar, cuál es la continuidad de la empresa a medio y largo plazo. El otro apartado que también hemos visto y que la gente nos menciona mucho es la digitalización y la tecnología, ¿no? Aquellas empresas que han estado más digitalizadas y que la tecnología la han tenido más, digamos, en su pantalla, han salido mucho más rápido, están reaccionando más rápido y sobre todo de una forma mucho más eficiente, ¿no? Y capacidades. Las capacidades, como decía antes, hoy hablamos por una videoconferencia. El teletrabajo ha salido a la palestra. A veces mezclamos teletrabajo y confinamiento. Nosotros lo diferenciamos mucho. Una cosa es un confinamiento, pero otro teletrabajo. Y lo pongo en un ejemplo muy, muy práctico. Si alguien sabe cuándo se inició el Skype se inició en agosto del 2001. Y si no es 2000, es 2001. Creo que sinceramente es 2001. Skype hace 19 años prácticamente que está funcionando. Evidentemente han salido muchas otras aplicaciones y cada una tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? Pero lo que ha significado es que se están utilizando mucho más estas aplicaciones, estas capacidades, y que las empresas se están habituando a estos entornos cambiantes. Un ejemplo clarísimo en promoción o en comercio exterior, estábamos muy habituados a las ferias en comercio exterior desde los años 80, ¿eh? Yo no digo que se vayan a sustituir, yo digo que se va a complementar. Es decir, vamos a tener una dualidad entre la vuelta, cuando vuelva a la normalidad, cuando hayan sacado la vacuna, van a volver las ferias. Evidentemente, el contacto en personas es fundamental, pero también va a haber un complemento en la promoción comercial que van a ser las videoconferencias y el teletrabajo con las empresas que tengáis en otros países, ¿no? De las dificultades logísticas lo voy a mencionar, pero entiendo que Alejandro Areola lo va a explicar mucho mejor, pero evidentemente ha habido dificultades en logísticas, ¿no? Dificultades logísticas, y la gran diferencia es que no ha sido en un país o en dos, es que yo creo que en 190 países ha habido ciertas dificultades, algunas con un grado más elevado, otras con un grado menos elevado de dificultad, pero ha existido realmente un trabajo de fondo de especialización al respecto. Y el compromiso, una de las virtudes que ha sacado esta crisis, si podemos llamar virtud al tema, es que las empresas, muchas han comunicado de forma muy directa, de forma muy transparente, no solo a los empleados, sino también a los clientes y a los proveedores. Y esto es lo que ha hecho una crisis un poco diferente desde el inicio. Ha habido bastante transparencia en muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes, que han apostado decididamente por una actuación muy clara de comunicación con todos estos ámbitos, ¿no? Y la última, que tampoco no por ser la última no es la más importante y es la que a mí me gustaría dejar como una buena pincelada, es que nos preparemos porque no va a ser la última. No sé qué va a suceder ni cuándo va a suceder, pero lo que sí que nos ha demostrado es que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y ya hablando con toda sinceridad, si antes nos hablaban de preparar un plan de contingencia, un disaster recovery plan, todos entiendo, yo al menos, yo me lo miraba muy a la distancia diciendo, bueno, esto no puede pasar.
Pues esto nos ha demostrado que puede pasar. Ya cuando, menos en nuestra casa, nos hablan de planes de contingencia, os lo aseguro, nosotros nos lo miramos con mucha más atención y con mucho más cariño, porque dices, bueno, es que realmente lo que hemos vivido es muy diferente a todo lo que habíamos vivido en épocas pasadas y tiene un aspecto muy diferencial, y es que esta ha llegado prácticamente sin avisar y completamente de imprevisto, ¿no? Dicho esto, ya estamos en un escenario prácticamente de salida, al menos lo que es el entorno de España, ¿no? Y aquí, sin entrar mucho en matices, aparecen los tres escenarios que mencionaba anteriormente. El escenario nube, es decir, una caída en vertical, que es lo que hemos tenido hasta la fecha, y una posible subida en vertical. Un escenario en formato U, que es un escenario en el cual es mucho más suave en cuanto a subida, y un escenario que mucha gente está cogiendo actualmente como base, un escenario más Nike, ¿no? Con esta imagen icónica de Nike, ¿no? De una imagen en la que van a salir diferentes sectores de actividad en diferentes velocidades, ¿no? Hay sectores de actividad que se han visto muy perjudicadas, y voy a poner dos ejemplos para no entrar mucho al detalle. Uno es el sector turístico, evidentemente este se ha visto muy afectado y probablemente o muy probablemente tiene un escenario de salida más suave, y hay unas que son las tecnológicas, y voy a poner un ejemplo, si no lo sabíais lo comento. Amazon durante esta crisis ha convocado 100.000 puestos de trabajo y los ha llenado, y acaba de lanzar un segundo escenario de 75.000 puestos de trabajo más a disposición. Es decir, aquí hay una serie de sectores de actividad que han salido muy reforzados de esta crisis, ¿no? Al final, y permitirme como entidad bancaria que somos hablar un poco de liquidez, pero un ejercicio muy próximo a las empresas, ¿no? Detectar aquellos 7 inputs, hablado con las empresas que consideran más importantes, ¿no? Y hay varias frases que nosotros hemos recogido que creemos muy importantes para captar el input, ¿no? De todos, independientemente de la cifra de facturación, ¿no? Una de ellas es: las crisis suelen ser más largas de lo previsto. Las necesidades de liquidez se suelen incrementar. Fijaos que estoy poniendo prácticamente en todas las frases el adverbio suelen. La velocidad de necesidad de financiación a las empresas se suele incrementar. Los impactos negativos, normalmente, aquí ya lo digo, se expanden rápidamente. Siempre suele haber recorrido de mejora en la optimización del circulante, y las empresas que se anticipan y preparan para los diferentes escenarios suelen tener más probabilidades. Y se suele tender a tomar decisiones difíciles tarde. Esto es un poco la conjunción de haber hablado con muchas empresas de los diferentes inputs importantes que consideran, ¿no? Esto es una mezcla de inteligencia y conocimiento que tienes de tu propia empresa, de la necesidad del momento de financiación en el que estás y de un análisis de expectativas del mercado o del sector de actividad que tienes, ¿no? Esto se pone, digamos, simbólicamente, en una coctelera, y aparece un diagnóstico, y ese diagnóstico, pues, tiene que participar la dirección de la empresa, y yo diría que prácticamente todos los órganos de la empresa, tanto de producción como de comercial, y acabar en un plan de acción. Ese plan de acción, a través de quien lleve la parte de tesorería, tiene que estar también implicado el banco, ¿no? Ahí es donde nosotros, permitirme un poco la cuña de publicidad, pues tenemos toda la parte de soluciones de financiación de internacional, ¿no? Que es ahí donde puedes asesorar, una vez hecho este análisis, perfectamente a las empresas, y donde aparecen lo que han sido las líneas ICO, las líneas FESTE, todas las líneas de financiación de soporte a la inversión, ¿no? Y por último, y esta es mi última diapo y quizás la más importante de todas, es un resumen en 5 puntos, ¿no? Que las cadenas de suministro han evolucionado, hay nuevos entrantes, nuevos cambios, ha cogido, y vemos claramente, mayor peso el crédito documentario. Cuando cambias de proveedor, depende de qué mercados, estamos viendo un crecimiento en el peso de esta figura, que es una garantía de fin comercial, y un incremento en la gestión de las importaciones por toda la problemática de aduanas, logística que ha habido, ¿no? La evolución del día después, yo digo, el día después fue el día 17 de marzo, justo el día después del confinamiento aparece la necesidad de analizar todos aquellos contratos que las empresas tenían en vigor para poder cumplir con todos los acuerdos que tenían, o bien de exportación o bien de importación, ¿no? Esa cercanía que se ha intentado el día después con los clientes o con los proveedores mediante videoconferencia, esto ha llegado aquí para quedarse con mayor o menor fuerza,
y sobre todo el consejo que muchas empresas estaban dando en su momento y que yo creo muy acertada, de planificación conservadora y calendarios razonables. Esto es lo que, esto digamos sería el ABC de la evolución del día después, ¿no? La estructura financiera que hemos hablado, de la liquidez, ha sido un escenario prioritario. Hemos visto que se pasa del open account, de la transferencia a ciertos mercados, al crédito documentario con un nivel bastante elevado, y que se incrementa la financiación import-export y de avales internacionales que están viendo, ¿no? Y en perfil de nuevos mercados es todo, y a pesar que China fue el primero que sufrió en sus carnes todo el sufrimiento de la pandemia, estamos viendo un Asia muy bien posicionada en estos momentos. Un México afectado por la situación de Estados Unidos, pero vemos si Estados Unidos evoluciona rápidamente en positivo, como también en México, acorde con lo que siempre ha sido, va a estar digamos, ahí reactivo. Sudamérica, Brasil, sería la visión pendiente. Vamos a ver qué sucede en este próximo mes. Ellos van a entrar en la punta de la pandemia en el mes de junio. Y en África estamos viendo claramente un factor clima, pero un factor población joven, que a pesar de que no tenemos datos muy fehacientes, pero sí que vemos que no está afectando tanto, ¿no? Y el modelo que sí que vemos es que todas aquellas empresas que tienen filiales al exterior, la filial está ganando lógicamente peso en cuanto a representación y en cuanto a funcionalidad, ¿no? Evidentemente, por el hecho de no poder desplazarte, no poder viajar, y que va a ser una constante, al menos probablemente hasta final de año, ¿no? Ser conscientes de estas limitaciones de viajes, menos personal desplazado y mucha mayor presencia virtual con los clientes. Este sería un poco el perfil de pincelada que nosotros tenemos en comercio exterior. Dicho esto, si os parece, os paso con Alejandro Areola y él va a hacer una explicación sobre la parte de logística y luego seguimos con las preguntas que vosotros tengáis. Muchas gracias por la atención. Hola. Alejandro, ya te vemos, ¿eh? Sí, te vemos perfectamente. ¿La presentación también? La presentación no. No. A ver si puedes compartir pantalla. Un momento que te ponemos como presentador. Perfecto, ahora ya sí. Sí, a ver si está bien. Tenemos la presentación, te vemos y te oímos. Perfecto, sí. Perfecto, estupendo. Pues buenas tardes. Muchas gracias a Banco de Sabadell por la invitación. Gracias a todos ustedes, los asistentes a esta jornada. Yo espero que se encuentren todos bien, que estén todos ustedes, sus familiares, sus delegados, estén bien después de estas semanas absolutamente dramáticas que hemos pasado en nuestro país. Bien, tal como ha comentado Carlos Dalmau, este es un escenario muy complicado en el que yo creo que... ¿Estamos bien así? Un escenario muy complicado en el que yo diría que de alguna forma podríamos bautizar de guerra, ¿no? Si vemos un poco lo que ha pasado desde el 16 de marzo, hemos estado en un momento que el dibujo era prácticamente de un escenario de guerra. Era un país que luchaba contra un enemigo invisible, pero era un enemigo. Se cerraron las fronteras y de hecho siguen cerradas. Los movimientos de las personas siguen todavía con limitaciones. Algunas zonas geográficas están en fases más avanzadas, pero no hay una libertad de movimientos. El Estado asume el control de las actividades estratégicas, tanto económicas como productivas del país,
para intentar aunar esfuerzos en esa lucha contra ese enemigo común. Y hemos visto cosas ahora que son puramente de escenario bélico, como que algunas fábricas, como el caso de SEAT, que en lugar de fabricar airbags, fabricaban respiradores. Entonces, yo creo inputs que demostraban el momento tan complicado y tan dramático en el que vivimos las últimas semanas de marzo y gran parte del mes de abril. Aquí ahora lo que evidentemente se impone y se está haciendo son planes especiales económicos de reactivación. Podríamos hablar de un plan Marshall como se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que en cualquier caso sí que es obligado que las administraciones, tanto las administraciones a nivel comunitario como los estados, las comunidades autónomas, incluso las administraciones locales, estén todas empujando en el mismo sentido, porque la situación es tan compleja que necesita, yo creo, que el esfuerzo, la coordinación y el trabajo de todos. ¿Cuál es a nivel aduanero? Luego vemos a nivel logístico y luego también a nivel regulatorio cuál es lo que hemos vivido, qué ha sido lo que hemos vivido. Bueno, se han activado la totalidad de las facilidades operativas que tenía la aduana a su alcance. La aduana el fin de semana del 14 y 15 de marzo estuvo trabajando para que todos los funcionarios el día 16 y el lunes 16 de marzo, que fue el primer día hábil del estado de alarma, tuviesen las normas claras de cómo tenía que funcionar el operativo aduanero, de la misma manera que las empresas nos adaptamos rápidamente y no teníamos otra alternativa al teletrabajo. La administración aduanera también lo ha hecho y ha dejado presencialmente pues, los puntos de revisión que eran imprescindibles para que la actividad se pudiese mantener. Se priorizó en todo el escenario más complicado de la pandemia el despacho de los productos de primera necesidad. Se ha despachado mercancía de primera necesidad los sábados, los domingos, los festivos, en Semana Santa. Ha habido, yo creo que, una priorización muy importante y yo creo que además no podía ser de otra manera. O sea, esto evidentemente debía ser así. Se han también alcanzado cotas de determinadas cuestiones que eran absolutamente impensables en el mundo aduanero, y yo creo que en el mundo aduanero y en muchos ámbitos, ¿no? Los avales originales que se necesitan para operar en el ámbito aduanero no eran presentados, solamente eran presentados por correo electrónico y el aval surtía su efecto como si el original estuviese ya en poder de la aduana. Eso es inaudito, no creo inaudito en todos los ámbitos. Y también es inaudito y no había existido nunca un aplazamiento de las deudas aduaneras. El aplazamiento de las deudas aduaneras fue un tema de la Unión Europea. La Unión Europea es quien está regulando las liquidaciones de aduanas y aquí lo que se estableció fue, en el caso de España, a través de la normativa nacional, la posibilidad de aplazar tanto el arancel como el IVA de importación. Esto ha quedado restringido mientras dure el estado de alarma solamente a aquellas empresas que no tienen la consideración de gran empresa. Esto ha sido una ayuda o un apoyo a las pymes y por tanto ahí habría dos cortes. Gran empresa, facturación superior a 6 millones de euros, no estarían dentro de la posibilidad de pedir el aplazamiento, y las empresas que están operando con el IVA diferido de aduanas tampoco podrían pedir el aplazamiento aunque su facturación fuese inferior a los 6 millones de euros. Se ha aprobado por parte también de la Comisión Europea una franquicia de arancel y una exención de IVA. Esto se aprobó el día 3 de abril con efecto retroactivo a 30 de enero y tendrá un plazo de vigencia hasta el 31 de julio si las condiciones no requieren que el material sanitario siga teniendo
esta franquicia de arancel y esta exención de IVA. Esto, evidentemente, para acogerse a ello, pues hay una serie de requisitos normativos, formales, lógicos, que en todo caso, si les interesa, luego los podemos profundizar. Parece que hay también un reglamento de suspensiones y contingentes arancelarios para material sanitario que entraría en vigor en enero del próximo año, con lo cual aquí nos quedaría pues una parte del año, ¿sí? Agosto, diciembre, que no estaría claro si las mercancías pagarán arancel o no pagarán arancel cuando se realicen las importaciones de este material sanitario. Y luego terminó esta semana, el lunes terminó una restricción que había impuesto la Unión Europea a la exportación de este material sanitario. Esto es una medida que han tomado prácticamente todos los países del mundo que han tenido problemas con el COVID-19 y evidentemente primero priorizaban el suministro de material sanitario para su mercado interior y luego permitían y autorizaban las exportaciones de este material. Esto yo creo que es también una señal, yo diría que, pues bueno, no del relajamiento, porque no existe, pero sí de cierta tendencia a la normalización, el hecho de que desde el lunes de esta semana ya se pueda exportar libremente el material sanitario fuera de la Unión Europea. Otra cuestión que ha planteado la aduana desde el principio fue la firma electrónica de los certificados Euro 1 y ATR. Estos certificados, como saben, son los que expide la aduana a solicitud del exportador para que sus clientes en destino puedan acogerse a los beneficios arancelarios, a las preferencias arancelarias, siempre que las mercancías cumplan, lógicamente, con los acuerdos de origen correspondientes. Aquí hay una alternativa que se ha planteado, yo creo que además con cierto auge, cierto empuje durante este periodo de tiempo, que es la figura del exportador autorizado. Es decir, la posibilidad de que las propias empresas se autocertifiquen el origen preferencial de las mercancías que venden, lo que les permite realizar la exportación sin el certificado Euro 1 o sin el certificado ATR, siempre que el acuerdo entre la Unión Europea y el país destino contemple la opción de la declaración en factura. O sea, es una opción, yo creo que muy interesante, una opción que escenarios como este, también en escenarios de un comercio normal, de una agilidad y una seguridad mayor, creo que es una figura a tener en cuenta. En el ámbito de la logística, bueno, ha habido aquí esa sensación inicial de contener la respiración la primera semana, ¿no? del estado de alarma, que qué ocurriría con los puertos, ¿no? Al final los aeropuertos quizá en menor medida, porque los aeropuertos pues quedaron muy afectados a nivel de tráfico, pero los puertos son al final nuestra conexión real con el exterior, ¿no? Y el mantener la normalidad operativa en los puertos yo creo que era un reto importantísimo, porque eso nos permitía seguir trayendo mercancía necesaria para el consumo nacional y las empresas que seguían exportando, las pocas, que pudiesen seguir cumpliendo con sus compromisos comerciales. Por tanto, yo creo que ahí la normalidad operativa de los puertos no ha sido fácil, como todos los que hemos seguido trabajando, ¿no? Y ustedes tampoco, que han seguido operando, seguro que no ha sido fácil. Yo creo que es muy loable porque esa normalidad, que ha sido un esfuerzo importante, ha permitido que lo que había al menos tuviese continuidad. Hay un reajuste de capacidades y recursos del sector naviero. Evidentemente, el efecto económico es un efecto global y en todos los sectores se nota el castigo del COVID-19 y en el sector marítimo pues también, ¿no? Esto ha ocasionado en algunos casos cancelaciones de escalas de algunos barcos, reajuste de capacidades. Esto ocasiona a veces pues, dificultad en encontrar contenedores para la exportación. Hay demoras en la carga de contenedores en origen. Es decir, el escenario es un escenario, podríamos decir, no fácil y como consecuencia lógica de la situación
en la que hemos vivido. Esto está, afortunadamente, está tendiendo a la normalidad, ¿no? De alguna manera, la situación va mejorando lentamente. Ha habido también una reducción de las tasas portuarias para el caso de mercancías de hasta el 20%, que tiene que aprobar el propio Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Y en el sector aéreo, yo creo que ha sido el efecto ha sido demoledor porque bueno, cerca del 70 o 73% de la carga que normalmente se transporta por vía aérea se hace en vuelos mixtos de pasaje y carga, ¿no? La carga es un complemento del vuelo de pasaje. Al desaparecer prácticamente el vuelo de pasaje, desapareció la posibilidad de transportar carga aérea, solo quedaron los vuelos cargueros propiamente, que puramente solamente transportan carga. Y bueno, de hecho yo estuve participando en un webinar con la Organización Mundial de Aduanas y con la OMC hace 15 días y se había comunicado por parte de las autoridades internacionales que más de 300 aviones de pasaje carga, o sea, mixtos, se habían transformado solamente a carga para dar respuesta a las necesidades de satisfacer el movimiento de la carga. Esto, como siempre ocurre, porque el mercado con COVID y sin COVID sigue regulándose por la oferta y la demanda, ha ocasionado un incremento de los fletes aéreos de una manera muy importante, ¿no? Muy importante. Esto además ha ocasionado algunas prácticas que no se veían, como la necesidad de reservar pagando el espacio de carga aérea, como por ejemplo, si no se cancela la reserva que se ha hecho, se pierde el importe de esa reserva que se ha presentado, ¿no? De esa cantidad que se ha aportado como reserva. Es decir, yo creo que escenarios que en una situación normal pues no se daban, ¿no? Y ahora las compañías aéreas pues lo que intentan es optimizar al máximo el recurso que tienen, que no es excesivo. Y también, como es lógico, pues esto ha venido también agravado por la saturación de espacios por material sanitario, que también era prioritario para las compañías aéreas y sobre todo prioritario para los gobiernos. Este ha sido el escenario en el ámbito logístico. Y luego en el ámbito regulatorio, yo creo que ha habido también cambios importantes, por ejemplo, cambios en sanidad exterior. El material sanitario que tradicionalmente se ha importado, se venía importando antes del COVID-19, tenía una regulación, yo creo que realmente estricta. A partir de que fue necesaria la llegada y la introducción al mercado nacional de productos tipo EPIs, la normativa se ha ido flexibilizando, quizás más que flexibilizando, adaptando la realidad que había en España, y ahora finalmente se ha establecido ya, yo creo que un equilibrio entre control y facilidad en función de si las mercancías van destinadas, por ejemplo, a las mismas empresas que las importan para sus propios empleados, si es mercancía que es una expedición comercial, que es una actividad lucrativa, o bien van mercancías que van destinadas a centros hospitalarios o a asociaciones o corporaciones sanitarias. Este es un poco, yo creo que también la respuesta a nivel regulatorio que han tenido algunas administraciones, como es el caso de sanidad exterior. Hay también pasos importantes que se han dado y que yo creo que se van a quedar también en este sentido, la emisión de certificados digitales a la exportación, como puede ser el tema de los certificados fitosanitarios. Yo creo que esto es un avance muy importante y estos avances que se hacen, yo creo que después lo que hay que trabajar es en consolidarlos, ¿no? La próxima semana tenemos una reunión en el Departamento de Aduanas para valorar todos estos avances que se han hecho en todos los ámbitos de comercio internacional y de qué manera esos avances somos capaces de consolidarlos y de mantenerlos en el tiempo para que sigan estando como mejoras ya en el comercio exterior español. Y finalmente, para terminar esta parte de regulatorios, algo que esto tiene
bueno, hay ciertas tentaciones en algunos países, ¿no? De aprovechar estas circunstancias para imponer restricciones no arancelarias a muchos productos. Entonces, en estos escenarios que hemos ido viviendo previamente al COVID, de proteccionismo, escenario de situaciones de dumping, escenarios en que hay una guerra comercial abierta, estas restricciones no arancelarias siempre yo creo que afloran, ¿no? Afloran y se aprovecha por algunos estados, que no es el caso de la Unión Europea, pero se aprovecha en algunos casos para imponer ciertas restricciones que no estarían dentro de lo que sería el ámbito arancelario que establece la OMC, ¿no? La Organización Mundial de Comercio. Hemos hablado hasta ahora de COVID y de lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido entre todos, ¿no? Desde el 16 de marzo, bueno, hay también vida después del COVID, ¿no? Vida comercial, hay también, yo creo, actividad. Y hemos querido poner aquí tres cuestiones que nos parecen interesantes a tener en cuenta como posibles dinamizadores de negocio, posibles oportunidades y posibles, yo creo que mercados en los cuales o podemos ir o podemos mejorar nuestra presencia. El primero es el acuerdo comercial que está ya firmado por parte de la Unión Europea y por Vietnam. Debe entrar en vigor, en principio, si no hay ningún contratiempo, en los próximos 2 meses, mes de junio o mes de julio. Está pendiente de aprobación por parte del Parlamento de Vietnam. Este es un acuerdo muy interesante. Vietnam es un país, yo creo que con muchas oportunidades de negocio. Es un país que ahora está dentro del sistema de preferencias generalizadas, del SPG, no como rango de país menos favorecido, menos desarrollado, es decir, no como rango de país que todas sus mercancías liquidan cero, pero sí que tiene ciertas ventajas arancelarias. Con el acuerdo que entrará en vigor ahora, yo creo que esas ventajas arancelarias van a ser aproximadamente de un 95%, 97% del total de las mercancías. Por tanto, ahí se abre un escenario interesante y si a ustedes les puede ser útil la información, pues yo creo que vale la pena incluso anticiparse en la medida de lo posible. El segundo es la modernización del acuerdo con México. Hay un acuerdo con México firmado en el año 97 que entró en vigor en el año 2000. Este acuerdo es un acuerdo comercial preferencial y bueno, las cosas casi nunca son casualidad, ¿no? Cuando Trump ganó las elecciones y puso trabas al comercio con México, la renegociación del NAFTA, etcétera, una serie de medidas, automáticamente se abrieron las negociaciones Unión Europea-México para mejorar, para modernizar el acuerdo que había. Aquí hay, yo creo que, bueno, un escenario temporal que podría ser primer trimestre, máximo segundo trimestre del próximo año. Y bueno, México no deja de ser una economía emergente muy importante y una economía en la cual, pues bueno, este escenario de modernización del acuerdo puede también ayudar al flujo, a la inversión o al intercambio de mercancías con ese país. Y luego había un impulso muy importante con Mercosur. Mercosur, saben ustedes, está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Venezuela está suspendida como miembro del Mercosur desde agosto de 2017 por incumplimiento de las normas que marca ser miembro del Mercosur es respetar los derechos humanos y la democracia, y bueno, pues los demás miembros la suspendieron en agosto de 2017. Esto tenía un impulso muy importante hace, yo creo que un año, pero bueno, aquí hay unas desavenencias políticas regionales que yo creo que en este momento hacen insalvable el avance del acuerdo, ¿no? Y de alguna forma, pues lo que espera la Unión Europea es que los miembros de Mercosur pues, bueno, armonicen sus posiciones, se pongan un poco de acuerdo y de una manera conjunta y uniforme planteen lo que quieren negociar. Entonces aquí
es casi imposible hacer una previsión de fechas en el momento que puede entrar en vigor ese acuerdo, que por otra parte es sin duda muy interesante. Y finalmente, y nos habíamos olvidado de él, porque hemos tenido tantas urgencias y tantas guerras y tantas luchas, ¿no?, con el COVID, está el Brexit, ¿no? Y el Brexit sigue, las semanas y los meses van pasando y ese deadline que tenemos 31 de diciembre de 2020 está ahí. Todo parece indicar que no se va a mover, que esta vez es el último y definitivo plazo y por tanto ahí se abre también, bueno, pues como en muchos casos, opciones de riesgo, opciones de dificultad, pero también opciones de oportunidad. Por tanto, ahí veremos, yo creo que en la medida en que empecemos a dejar de hablar con tanta intensidad del COVID, empezaremos a hablar con más intensidad del Brexit para estar el último trimestre del año, yo creo que prácticamente de manera monográfica, hablando del Brexit y qué escenario nos queda posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, pues en la medida que Banco Sabadell lo solicite y que ustedes quieran participar, podemos abrir un turno de preguntas. Nosotros habilitamos para los clientes de Banco Sabadell esta dirección de correo electrónico, logisticsandcustoms@arola.com. Esa dirección de correo electrónico está exclusiva para los clientes de Banco Sabadell y cualquier consulta en este momento vía webinar o en el futuro la pueden realizar entonces a través de esta dirección. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias, Carlos, por vuestras intervenciones. Si queréis habilitaros la cámara, Carlos, para que te veamos. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante poder conocer el impacto sobre el comercio internacional y en las empresas exportadoras y esperamos que haya sido igual de interesante para todos los asistentes. Pues si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas. Hay varios especialistas de Arola que también están aquí con nosotros para responderlas. Si os queréis ir habilitando las cámaras y micros, solo cabemos 6 con cámara, pero a medida que vayan entrando preguntas, pues nos las vamos desconectando y que hable el que se sienta interpelado por la pregunta, ¿de acuerdo? Pues han entrado algunas preguntas interesantes. Si queréis, empezamos. Por la primera, nos preguntan, a ver, una pregunta para Arola. ¿Cómo ven el mercado de India para el despacho de mercancías? Bueno, India ha pasado la peor fase de la pandemia. Bueno, al final era, Carlos Dalmau lo comentaba, ¿no? Un momento geográfico, empezó por Asia, Europa y luego finalmente América, ¿no? Ha pasado la peor parte de la pandemia. Hubo también un confinamiento muy severo, creo que fue en el mes de abril, de la población, con un paro económico prácticamente total, a excepción de material sanitario y de productos de primera necesidad. Esta situación se ha empezado a abrir, ya hace unas semanas que está empezando a trabajar. Las oficinas de aduanas están ya prestando servicio y yo creo que la situación actual, con prudencia, ¿no? Con prudencia porque no es el escenario absolutamente ideal. Hay limitaciones y hay restricciones, pero el país está funcionando a nivel logístico y a nivel aduanero. Perfecto, gracias, Alejandro. Otra pregunta. Nos preguntan si creéis que el transporte de mercancía internacional por carretera sufrirá una transformación importante. Ramón, Roger. Contesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el punto de vista nuestro es que efectivamente, como se ha comentado en la presentación, creo que lo ha comentado Carlos, va a haber una relocalización o por lo menos un cambio de estrategia a nivel europeo. Esto hará que pues, muchas empresas que marcharon a Asia hace unos años
a deslocalizar sus procesos productivos, pues vuelvan a Europa, quizás no en España, pero sí que se localicen en la Unión Europea. Entonces sí que de alguna manera el transporte por carretera puede tener un protagonismo en los próximos años importante. Gracias, Ramón. Roger, sí, adelante. Sí. Me permites un poco por acabar de complementar la reflexión que ha hecho Ramón, es perfecta y es buenísima, simplemente complementar un poco y aterrizar un poco más la afectación del transporte terrestre. Y que este escenario que plantea Ramón hay que además contextualizarlo en el perfil del tejido empresarial que es actualmente el perfil de empresas de transporte terrestre tanto en España como en Europa, ¿no? Homónimo al perfil de tejido empresarial que tenemos en España, es que es un sector con bastantes pequeñas empresas y en consecuencia es un sector muy atomizado. Y preveemos que las dificultades económicas de esta crisis haga tambalear en exceso algunas de estas empresas y eso en consecuencia pues reducirá en gran medida la oferta de servicios que hay en el mercado, ¿no? Y si sumamos esta disminución de la oferta junto a una potencial creciente demanda por la relocalización industrial, pues es probable que exista, dificultades e incidencias tanto operativas como también la fluctuación de precios, ¿no? Y aquí animar o recomendar a las empresas que si ya es exigible o recomendable siempre máxima eficiencia y revisión de qué tipo de transportistas de por carretera contratamos para garantizar la máxima trazabilidad, pues en este escenario que se plantea de cambio absoluto, pues aún más reforzar esta recomendación. Perfecto, gracias, Roger. Otra pregunta para Arola. Si me permites, perdón. Sí. Ya te tenía silenciado y no podía. Quería complementar dos cosas que había dicho Alejandro al inicio, una de India y otra del Brexit, si me permites. En la India, digamos que es uno de los países que más hemos sufrido a nivel de operativa documentaria que hemos tenido con este país, ¿no? Cada uno de los países que iba sucediéndose el tema del confinamiento, del bloqueo de personas y de mercancías, pues hay países que han sido, digamos, más ágiles y países que ha costado más, ¿eh? El que más nos ha costado de todos es India, ¿no? Pero también cabe decir que hoy, fecha de hoy, ya desde hace unos días, un poco complementando lo que decía Alejandro, se ha vuelto bastante a la normalidad, ¿eh? Sabiendo lo que es India, la complejidad que es India y lo extenso que es India. Por el tema del Brexit, solo me permitía comentar o complementar un pequeño detalle, pero que es muy importante. Hablabas del final de año. Yo creo que es mucho más importante el mes de junio. El mes de junio es cuando UK tiene que solicitar la prórroga obligatoriamente. Si no lo solicita, ya sí que vamos de camino, jurídicamente hablando, a un entorno ya final de año sin capacidad de ¿no? Salvo negociación específica Comunidad Europea con UK. Pues muy importante el mes de junio ver el posicionamiento de UK y saber si realmente solicitan prórroga o no. Es una meta volante, digamos, que se tiene que pasar. Perfecto. Gracias, Carlos. Pues tenemos más preguntas. Para Arola nos preguntan cómo ven la situación post-COVID en México y Brasil. Esto es de bola de cristal, ¿eh? A ver, yo creo que México con muchos problemas, ¿eh? Pero está haciendo relativamente bien sus deberes y está con muchas dificultades, lógicamente, pero está trabajando de una manera efectiva. Lo de Brasil yo creo que va a ser mucho más complicado porque quizás la administración no está tomando las medidas o no está adoptando, ¿no? Ese rol un poco de liderar la lucha o de liderar el trabajo contra el COVID. De cara a futuro, bueno, al final la economía mexicana depende un 80% de la economía americana, ¿no? Si yo creo que México sale, ¿no?, razonablemente bien de la crisis del COVID, va a ser porque Estados Unidos sale razonablemente bien de la crisis del COVID. Es un efecto arrastre. Si Estados Unidos
no remonta su actividad económica, yo creo que el efecto en México puede ser mucho más complicado. Ahí el escenario sería otra vez lo que hemos comentado antes de restricciones no arancelarias, ¿no? Cuando los países ven sus economías amenazadas, es mucho más fácil empezar a producir una serie de normativa, de licencias, reguladores, temas de registros, temas de certificados, de etiquetaje, que lo que hacen finalmente es entorpecer la importación, que México ya es como bastante especialista en este tema. Pero en todo caso, el escenario, yo creo que la salida va a estar muy condicionada por la salida de Estados Unidos, el efecto arrastre que le va a producir. El tema de Brasil yo creo que va a ser mucho más complicado. El impacto, si no se toman medidas a nivel sanitario rápidas, yo creo que el impacto económico puede ser mucho más profundo. Creo que Carlos Dalmau lo decía y es así, ¿no? Los países que más se han adelantado en la lucha del COVID son los que menos perjuicio económico han tenido. Por tanto, yo creo que cada día de demora en la lucha, en posicionarse contra el COVID en Brasil, puede ser después pues, un mes de mayor crisis económica o de ahondar más aún en una situación de dificultad. Perfecto, gracias. Pues en la misma línea también nos preguntan cómo ven la situación en Túnez. Roger. Si se conecta Roger. Aquí lo tenemos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me utilizo la expresión que con Alejandro, bueno, juntos hemos tenido que utilizar varias veces, especialmente estos 2 meses, que lo de la bola de cristal, bueno, es complicado, ¿no? No es para nosotros tampoco, es muy complejo decir. Sí mencionar que, bueno, norte de África en general es un mercado muy complejo, con unas peculiaridades tanto culturales como administrativas, como procedimientos, con lo cual veremos. Sí que es cierto que mantiene una línea bastante uniforme entre los diferentes países del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. Y bueno, es ir analizando, ir viendo poco a poco, y creo que es extensible a la mayoría de países del mundo, que poco a poco se va reactivando todo desde el punto de vista de logística y más o menos entrando en una normalización progresiva. Sin embargo, y de nuevo, bola de cristal poca, esperando que mantenga una línea y siendo, eso sí, esperamos que siga manteniéndose, y las previsiones así lo definen, que siga manteniéndose como tan Norte de África en general, Túnez en particular, pues uno de los principales mercados o socios comerciales para nuestro país. Perfecto, gracias, Roger. Bien, tenemos por aquí más preguntas. A ver, nos preguntan si la deslocalización puede implicar las fusiones de empresas para crecer en grandes grupos. Sería para Carlos, ¿no? Igual la pregunta. Sí, complicada, entiendo, pero... Es muy complicada. Lo que yo sí que digo, y esto es una visión, creo, muy empresarial de esto. Vamos a ver. Evidentemente, lo que es la dificultad de las cadenas de suministro implica que las empresas están reflexionando en acercar o acercarse a la zona geográfica principal, ¿no? Y evidentemente se están mirando con mucho cariño, y esto ya se sabe, lo que es Europa del Este, norte de África, en algunos sectores de actividad, y sobre todo también se está mirando de hacerlo rápidamente. Pero yo acabo diciendo una cosa que desde el punto de vista empresarial yo creo que nunca cambia, ¿no? Una cosa es este momento, ¿no? Este primer momento. Pero las empresas al final del año siempre hacen un ejercicio de ver la rentabilidad y de ver cuánto cuesta, cuánto me he ahorrado, qué margen puedo poner al producto. Y al otro lado tenemos, nos guste o no, una fábrica del mundo que es Asia. Y ahí tiene una fuerza y un impacto en cuanto a capacidad de producción y reducción de costos importante, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto, las cadenas de suministro se están replanteando, se está viendo la posibilidad de cierta aproximación, pero si hacemos la pregunta al público hoy
y estaban contentos con su proveedor y lo que cuesta conseguir un nuevo proveedor con cierto criterio de calidad, de consistencia y de persistencia, es complicado. Muy complicado, ¿eh? Y al final el empresario lo que mira es, bueno, muy bien, vale, pero ¿cuánto me ha costado? ¿Cuánto he podido coger de margen? ¿Cuál es mi capacidad de ahorro de costes y capacidad de venta, ¿no? Y puede ser que nos suceda, con total transparencia, que dentro de un año hablemos de la vuelta a pensar en colocar o en buscar estos proveedores que teníamos anteriormente, ¿eh? Por lo tanto, un poco lo que decía, soluciones a corto por los momentos actuales, poder tener cierta diversificación de proveedores, pero evidentemente al final esto es una sociedad anónima, todas las empresas o sociedad limitada lo que buscan es vender, cobrar y una rentabilidad, ¿no? Y por lo tanto este es un factor que va a ser determinante cuando, y esta es la gran diferencia de esta crisis, cuando haya una vacuna. Y cuando haya esa vacuna, este escenario, digamos, tan impredecible, quedará muy delimitado, ¿eh? Este concepto, yo creo que no nos debemos olvidar que el concepto de inicio de la crisis es un tema de una pandemia por la cual no hay una vacuna en vigor. Por lo tanto, significa un confinamiento. En el momento en que desaparezca esto, no sé si dentro de 6 meses, 3 meses, 9 meses o un año, a partir de ese momento los escenarios internacionales cambian mucho. Perfecto. Venga, seguimos con alguna pregunta más. Buenas tardes. ¿Qué opinión o previsión tienen sobre la apertura de Oriente Medio, como Emiratos Árabes y Arabia Saudí, para los viajes comerciales para la búsqueda de socios y clientes? Ramón. Ahora no se puede viajar y creo que ese planteamiento dentro de unos meses es muy difícil de realizar, ¿no? Y ver si finalmente, me meto en un tema que no me toca, es más de logística, pero ver si, por ejemplo, en Europa se pone en funcionamiento un pasaporte sanitario europeo para poder viajar o no, ver, aún no estamos en esta fase, ¿eh? Y yo creo que un poco ligado a lo que hacía mi presentación, en estos momentos, o bien tienes contactos en el país de destino suficientemente sólidos, consistentes y de confianza para poder incentivar ese negocio, o te ves obligado a lo que son las videollamadas, las videoconferencias, la dificultad del desplazamiento, que evidentemente en la combinación de los dos es lo mejor, pero la dificultad y la prohibición del desplazamiento lo vamos a tener presente durante los próximos meses. Puede que se abran algunos canales, ¿de acuerdo? Algunos aviones, algunas líneas, pero claro, el tema no es solo irse, el tema es poder volver. Por lo tanto, yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar en este momento. No sé, Alejandro, ¿tú qué opinas? Pues, sí, bueno, comparto contigo el escenario, ¿no? Yo creo que oportunidades, como siempre, ¿no? En situaciones post-crisis o situaciones post-traumáticas se abren muchas oportunidades, hay que saber focalizarlas y trabajar en ellas. Yo creo que lo comentabas tú también en tu presentación, al final este sistema en que estamos ahora trabajando, ahora mismo, ¿no? A través de la red, yo creo que esto costará mucho que eliminarlo, ¿no? Yo creo que esto también está aquí y se quedará durante mucho tiempo. Y la prudencia o el miedo a viajar por cuestiones sanitarias y también el miedo, como tú decías, a no poder regresar, ¿no? Que en cualquier momento se desata otra pandemia o hay un problema sanitario y uno se queda en cualquier país del mundo esperando a volver, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo ir viendo cómo evolucionan las cosas y ir viendo que los países lentamente vayan abriendo sus fronteras para que los viajes, los de negocio en este caso, se puedan realizar ya sin problema. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan cómo va a afectar la sobreoferta de servicios logísticos al consumidor final español. Si se reducirán los costes de envío en consumo, favoreciendo el consumo de bienes externos. Roger, ¿Alguno de los especialistas?
Roger sí, está aquí. Sí, ¿qué tal? Gracias. Bueno, creo que es replicable de nuevo un poco la reflexión que hacíamos respecto al transporte terrestre, ¿no? Hemos comentado esta afectación, esta relocalización industrial y que puede afectar o afectará también en cuanto a la oferta y la demanda por la afectación de la crisis del transporte terrestre. Alejandro ha hecho mención también en su presentación inicial el impacto económico que está teniendo ahora en los costes operativos logísticos. La situación actual, nos encontramos en una situación en la que hay mucha más demanda que oferta de espacio, principalmente por algunas decisiones estratégicas de las navieras que pues deciden estratégicamente intentar reducir el impacto económico que sufren, pues cancelando algunas salidas, limitando espacios, limitando buques. Eso ya está teniendo una afectación importante en los costes operativos, ¿no? En cuanto al futuro, de nuevo, pues previsible o las previsiones a largo plazo son complicadas de hacer. La previsión, eso sí, o lo que podemos esperar, al igual que decía, las empresas de transporte o de servicios logísticos no serán ajenas a la crisis económica. Y esto es muy probable que afecte y que haga que el mercado se contraiga un poquito. En ese sentido, pues tendremos un mercado un poco más contraído, quizá menos oferta, y de la misma manera que afectará a operadores logísticos o empresas de servicios logísticos, también puede afectar a los grandes actores, como pueden ser navieras, pueden ser aerolíneas, que, como digo, impacte con una oferta algo menor en el mercado. Y si la demanda, y sobre todo en picos, que es lo que se prevé, ¿no? Que la recuperación pues, puedan producir algunos picos sectoriales, si nos encontramos en un momento de estos picos de demanda, pues efectivamente puede afectar en los costes logísticos y, como digo, con un impacto directo en los márgenes operacionales y comerciales de las operaciones del tejido empresarial. Perfecto. Bien, estamos ya un poco justos de tiempo, pero aún nos queda alguna pregunta aquí para hacer. Si me permites, sí, perdona, disculpa, Carlos. ¿me permites? Es que antes lo que quería comentar se me ha olvidado. Si te fijas, muchas de las preguntas vienen por diferentes zonas geográficas o por diferentes países que tienen más o menos interés, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo Banco Sabadell, y lo digo porque es lo que vais a ir viendo en las próximas semanas y próximos meses, es un poco con la idea de anticiparnos y de acompañar a las empresas. Y hoy lo hemos iniciado, hemos editado un primer vídeo de aquellos países que a nosotros nos parece más importante conocer la situación post-COVID o situación COVID y ver cuáles son las expectativas y lo que puede pasar a las empresas españolas que intenten hacer negocio allí y cómo les podemos acompañar, ¿no? Los países que hemos elegido, lo digo para tener un poco la foto, lo primero que hemos hecho es China. ¿China por qué? Porque técnicamente, salvo rebrotes, pero técnicamente ya ha pasado el COVID y hemos hecho un primer planteamiento post-COVID. Es un vídeo que hemos editado y que está ya en las redes desde la misma. El próximo que vamos a hacer es Portugal, porque es un ejemplo en Europa de buen funcionamiento y de anticipación, ¿no? Y el tercero que vamos a hacer es Middle East. Middle East, principalmente todo lo que es Emiratos y Dubái y Qatar, ¿no? El cuarto, Brasil, como un mercado que esperamos hacerlo una vez haya pasado esta punta del mes de junio, y acabaríamos con Estados Unidos, para ver realmente, tener la visión de si realmente se está reactivando la economía lo rápidamente que suele suceder en Estados Unidos y qué afectaciones puede tener en Latinoamérica, ¿no? Para complementar, porque había mucho interés de países, nosotros lo estamos planteando de esta forma. Perfecto. Bien, nos preguntan cuál es el impacto que la situación actual está teniendo sobre las grandes compañías navieras. Se oye que hay alguna que está pasando por dificultades. Bueno, me permito contestar esta pregunta. Efectivamente, la semana pasada leía en prensa que concretamente las compañías taiwanesas Evergreen y Yanmin presentaron cuentas del primer cuatrimestre con unas pérdidas millonarias. Hablamos de 30 millones de dólares en el primer trimestre. Uno de los motivos por el que ha comentado Alejandro que las navieras están reajustando sus capacidades y servicios es precisamente por el impacto negativo que están teniendo por esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Les están obligando a explorar soluciones alternativas como las empresas, pues la imaginación o planes va a tener mucha
va a tener una relevancia importante y concretamente pues una de las medidas que han tomado es en vez de cruzar por Suez, que era la ruta de Asia, la ruta natural y rápida viene por el canal de Suez, pues algunas navieras se han planteado y han empezado a utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperanza, dando la vuelta a todo lo que es África, entre otras cosas por los costes operativos que tiene Suez, que en un megabuque portacontenedores estamos hablando casi de 1 millón de euros únicamente por el paso del canal. Entonces, obviamente están teniendo un impacto negativo. Sí que se prevé no ahora que la demanda ha caído, pero sí en los próximos meses un aumento de las tarifas de fletes, un aumento de las tarifas que irá de la mano de recargos, pues recargos de reposicionamiento de equipo, como ha comentado Alejandro, por la escasez de contenedores, que al final pues irán ligados a los costes de flete. Muy bien. Ya, si os parece, pues hacemos las 2 últimas preguntas. Nos preguntan, Carlos, ¿dónde se puede ver el vídeo de China que comentaste? Lo tenemos editado a través de Empresa Exterior y actualmente esta tarde ya lo hemos pasado por redes sociales. En la dirección de Banco Sabadell podéis encontrar el vídeo. Y si no, también tenemos los equipos de especialistas, los directores de negocio internacional, que lo tienen a disposición y os lo pueden enviar. Perfecto. Pues disculpad que decía que había 2 preguntas. Ya hemos terminado. Esta es la última pregunta. Si os parece, lo dejamos aquí. Ya estamos un poquito fuera de tiempo. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante, muy útil. Espero que haya sido también útil para todos vosotros. Y si os parece, pues nada, muchas gracias a todos por haber participado y a los asistentes os mantendremos informados de nuevas iniciativas. O sea que a cuidarse y hasta pronto, ¿de acuerdo?